¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una semana más a este programa Intereconomía Inmobiliario. Bienvenidos a este miércoles ya 8 de julio. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? Pero aquí seguimos hablando, en este mes de julio vamos a seguir hablando del sector inmobiliario, de todos los temas que nos acompañen de la actualidad. Y esta mañana vamos a hablar entre algunos de los asuntos, vamos a hablar de esos retos, vamos a hablar también de la gestión de riesgo en las promociones, también de ese déficit de vivienda y de la profesionalización en la intermediación inmobiliaria y también de la innovación en arquitectura. Muchos asuntos sobre la mesa en el que nos van a acompañar para hablar sobre ellos Sergio Rueda. Vamos a tener el placer de contar con él, es el CEO de Benjumea Seguros, y vamos a analizar cómo ha cambiado la gestión de riesgos en el desarrollo de las promociones inmobiliarias. Y es que en el mercado la protección aseguradora se ha convertido en un elemento estratégico. Vamos a hablar de esos seguros de responsabilidad civil durante la construcción y también de los distintos agentes que acompañan o que intervienen una promoción inmobiliaria. Enseguida hablaremos y charlaremos sobre este asunto. También vamos a hablar de algunos de los desafíos importantes para el mercado. Hablamos de la vivienda. Lo vamos a hacer con Juan José Cercadillo, es CEO de Ercesa y además miembro de la Junta Rectora de Asprima. Vamos a analizar ese déficit habitacional que vive la Comunidad de Madrid, con la necesidad de movilizar cerca de 7.200 millones de euros para impulsar la construcción de 34.000 viviendas antes del año 2029. Es un dato que nos ha dejado Asprima en esa primera mitad del año. Vamos a hablar también de la importancia de contar con más suelo finalista y también con un marco normativo que genere y que facilite el desarrollo de esos nuevos proyectos. También vamos a conocer la nueva etapa que inicia Ana Solozábal al frente de Amadei, la patronal inmobiliaria madrileña. Acaba de ser nombrada presidenta de la asociación y vamos a hablar sobre los objetivos, las prioridades que tiene al frente de esta patronal. Entre los objetivos que va a perseguir la nueva presidenta se encuentra impulsar esa profesionalización de los agentes inmobiliarios o también acelerar esa transformación digital y avanzar hacia un registro obligatorio que aporte mayor transparencia, seguridad y confianza tanto a los profesionales como a los consumidores. Y también vamos a charlar en este programa con Jorge García, director general de Hansen Iberia, para hablar de innovación, de arquitectura y también de construcción. Van a celebrar la primera edición de sus premios Hansen Excellent Arquitectura, que se van a celebrar en Barcelona el próximo mes de octubre y que quieren reconocer los proyectos más destacados aquí en España y en Portugal. Hablaremos sobre ellos, hablaremos también de esas tendencias que están marcando el futuro de la edificación y hablaremos del uso del acero y también de esas soluciones constructivas más eficientes para la sostenibilidad y para el diseño de los edificios, donde cada vez hay que prepararse más para las necesidades del futuro. Con estos asuntos sobre la mesa comenzamos una semana más, un miércoles más, este programa Intereconomía Inmobiliario. Sean todos bienvenidos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Y cuando son las 11:13, saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa esta mañana de Intereconomía Inmobiliario. Saludo para felicitar a Ana Solozábal, la nueva presidenta de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias. Ana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal días. todo? Todo muy bien. Enhorabuena. Y muchísimas gracias, sí. Un gran reto por delante, ¿no? Dentro Gran reto. de la asociación de la patronal, que hablaba yo de que, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Como era impulsar la profesionalización de los agentes, que tan necesaria y tan importante es para vosotros. Sí, lo es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la felicitación. Estoy muy contenta, también tengo un gran reto por delante. Pero vamos a seguir un poco las mismas líneas que ya habíamos impulsado, sobre todo el conseguir, al menos en Madrid, porque en otras comunidades sí que lo tenemos, un registro oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria. Uh-huh. Bueno, porque de agentes inmobiliarios. No existe. No existe. Uh-huh. Desde el año 2000
quitaron la obligatoriedad de tener ningún título, ningún nada. Entonces, conseguir la profesionalización vía formación, intentar conseguir un título oficial a nivel estatal. Esto va a ser más bien labor de Miguel Ángel, que era hasta ahora el actual presidente de Amadei, que también lo es de FADEI. Es un poco de lío, pero nosotros somos la patronal de Madrid y él es la patronal a nivel nacional, ¿vale? Entonces, impulsar la profesionalización vía la formación, intentando conseguir un título, es uno de los temas. El registro obligatorio yo creo que es fundamental, sobre todo para la garantía del consumidor. O sea, si un agente inmobiliario debe tener un mínimo de requisito, que son seguros de responsabilidad civil, seguro de caución y al menos alguna formación acreditada. Si no es un título, algo que acredite que esa persona sabe lo que está haciendo, porque la compra de una vivienda no es tontería y tienes que estar acompañado de un profesional. Y bueno, básicamente esas son las mismas líneas e impulsar esas. ¿Eso significa que te vas a quedar sin vacaciones? No. Hay mucho trabajo la semana que viene, una semanita. A descansar un poquito, ¿no? También claro. Toca, ¿no? No, yo me voy la semana que viene, caiga quien caiga. Con el ordenador también. Con te el digo, ordenador, sí, bueno, a trabajar un poquito también. Bueno, claro. Hablabas tú de garantía de responsabilidad civil, hablabas tú de garantía de seguros. Aquí nos acompaña Sergio Ruedas, CEO de Benjumea Seguros. Sergio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Toca vacaciones o todavía no? Bueno, yo digo que siempre estoy de vacaciones, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Porque cuando uno hace lo que le gusta, ¿sabes? Qué importante es hacer lo que le gusta. Sí. Entonces, ¿cuántos años llevas, Sergio, con los seguros Benjumea? Pues bueno, la empresa data de 1929 y yo concretamente llevo 30 años. Ya empecé con 22 años a trabajar, así que llevo 30 años justo. Sí, así que ¿Recuerdas tu primer día? Pues mira, mi primer día sí, lo recuerdo, entré pues con mucha ilusión, es una empresa familiar, mi padre todavía trabajaba y tal, sí. Y un hermano mío y bueno, y llegué un poco, bueno, a verlas venir, vamos, como quien dice. A empezar a trabajar, ¿no? Sí. Y desde entonces, fíjate, todos estos años, cómo ha evolucionado el sector del seguro y sobre todo cómo ha cambiado también esa gestión del riesgo, hablando del sector inmobiliario dentro de las promociones inmobiliarias. Sí. Tras esa crisis que pasamos en el año 2008, porque cada promoción requiere hoy también una estrategia propia aseguradora, Sergio. Sí, efectivamente, bueno, ya un poco entrando en materia de seguros, como ha comentado Ana, para el tema de los agentes inmobiliarios es muy importante tener la cobertura de responsabilidad civil profesional, no solo para ellos que cubren, digamos, su riesgo patrimonial propio, ¿no? Sino también para el consumidor que se resarce de la capacidad de una compañía de seguros que está supervisada por la Dirección General de Seguros de que esos daños profesionales que puede ocasionar pues estén cubiertos, ¿no? Al igual que el seguro de caución, como bien decías, que son cantidades que se entregan a cuenta, que muchas veces se hace al profesional y bueno, es rara la ocasión que eso se extravía, pero a veces se extravía y que haya una compañía detrás, ¿no? Que esas cantidades pues están garantizadas, pues es algo bastante importante, ¿no? Respecto a lo que me estabas preguntando ya en cuanto a promotoras, hablando ya de gerencia de riesgo al margen de seguros, los grupos promotores lo que nosotros estamos observando es que están haciendo sociedades por promoción, ¿no? Igual que antes de la crisis pues había grandes promotoras, ¿no? que bajo el paraguas de, digamos, un CIF, ¿no? Hacían muchas promociones, ahora incluso de la propia financiación, los bancos prefieren que se hagan sociedades, ¿no? El motivo es porque se vio en la crisis que es una gran promotora que intuitivamente te puede dar más seguridad. Es verdad que si cae sus activos, digamos, cae la promotora, ¿no? De esta manera, si hace 10 promociones y puede que haya un par de ellas que no sean viables, se caen esas 2 promociones y no el resto, ¿no? Entonces, de cara a los promotores, efectivamente, bueno, aparte de la responsabilidad civil, ¿no? Porque de la construcción, ¿no? Que el promotor es responsable solidario, ¿no? Con respecto al constructor también.
Y bueno, y lo que es el tema del todo río construcción, ¿no? Que nosotros siempre aconsejamos que lo haga el promotor, no el constructor. El promotor está acostumbrado a decir que lo haga el constructor, y es un error porque quien debe gerenciar los riesgos de su actividad es el propio interesado, no un tercero porque piense que o que le va a salir gratis, porque al final va ahí en el presupuesto o tal, ¿no? Entonces nosotros aconsejamos siempre que sea el promotor. Pero sobre todo ahora, respecto a lo que estábamos hablando de que se hacía sociedad, eso implica una cosa, es que la LOE da una garantía de 10 años, no solo del seguro decenal, que también es obligatorio en daños estructurales, sino a los intervinientes de la construcción le obliga a tener una responsabilidad de 10 años, ¿no? Al proyectista, al arquitecto. O sea, un arquitecto hasta que no pasan 10 años no deja de tener responsabilidad sobre el proyecto que ha hecho, ¿no? Y el promotor también, ¿vale? Además, el promotor es solidario con el resto de intervinientes de la promoción, ¿no? El director de obra, director de ejecución, los laboratorios y OCT, en fin. O sea, que establece responsabilidad para todos los agentes que intervienen en una obra. Lo dice además la Ley de Ordenación de Edificación. Sí, efectivamente. Prácticamente lo que hizo la LOE fue exigir un seguro decenal para que no hubiera lo que pasaba antiguamente, una mala construcción y que estructuralmente el edificio cayera y determinar las responsabilidades. Entonces, como es algo objetivo, los arquitectos y todos los intervinientes están hartos de recibir demandas, porque antes tenías que probar si eras tú el responsable o no. Ahora la ley dice quién es el responsable, con lo cual las demandas van para los 5 intervinientes y normalmente el juez condena en su cuota aparte a los 5, ¿no? Si tienen seguro sobre todo, ¿no? Y el promotor es solidario, ¿no? Entonces, ahora hay un seguro que nosotros estamos muy novedoso, muy reciente, que es la responsabilidad civil profesional por obra, ¿vale? Entonces, este cubre al arquitecto, por ejemplo, durante los 10 años bajo una prima única, es decir, paga una prima única y tendría cobertura durante los 10 años, con lo cual se evitaría estar renovando una póliza anual renovable. Y además, algo que muchos arquitectos o intervinientes de la construcción no saben es que esas responsabilidades no cesan después de tu fallecimiento. Es decir, un arquitecto, si fallece, tiene una responsabilidad que heredan. O sea, igual los herederos igual que hereda el piso y tal, hereda las posibles reclamaciones que esa persona tal, ¿no? Entonces, esta póliza elimina todo eso, porque si no te ves obligado, o incluso si te jubilas, a seguir pagando una póliza a 10 años de la mochila que tú vas dejando atrás, ¿no? Pero lo más importante es que de cara a los promotores es la única póliza del mercado que permite incluir al promotor en la responsabilidad civil profesional como promotor. Con lo cual, lo que estábamos hablando antes, que cuando creas una sociedad para hacer una promoción, eso automáticamente elimina la garantía al consumidor de poder reclamar a los 8 años, porque esa sociedad está muerta, de hecho, porque una vez vendidos los pisos se cierra y no hay ni seguro ni lo que hay unos administradores que vete tú a buscarlo, ¿no? y tal. Entonces, bajo este amparo, esta póliza sí es muy novedoso porque cubre los daños a la propia promoción y la responsabilidad civil como del promotor, ¿no? En su cuota aparte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nosotros estamos promoviendo de cara a los seguros de promotoras. Pues, ahora te voy a preguntar sobre también esa responsabilidad de los agentes inmobiliarios, un poco también cómo está influyendo ese aumento de los costes de construcción, que también es importante, pero voy a seguir presentando el resto de la mesa. Juan José Cercadillo, CEO de Ercesa y además miembro de la Junta Rectora de Asprima. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Días. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, Juanjo? Bien. Muy bien. ¿Preparando maleta o no? Aquí no se puede ir de vacaciones. En el horizonte. En el horizonte, muy lejano. Sí, no, me da gusto. Lo que no tenemos tanto en el horizonte es la necesidad, lo decía yo, de poner vivienda en nuestro país. Se necesita movilizar 7.200 millones de euros para impulsar la construcción de 34.000 viviendas antes del año 2029. ¿Cómo se va a conseguir la financiación? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son esos cuellos de botella de los que siempre hablamos? Bueno, el primer cuello de botella sería la disponibilidad de esos fondos. Una vez habilitada, yo creo que el sector, la industria en general, sí está preparada para hacer esas viviendas. Otra cosa es que las circunstancias administrativas o la disponibilidad de los suelos esté limitando ese volumen de viviendas. Y hay otra cosa importante de la que a lo mejor
se está hablando menos y tú la acabas de nombrar, ¿no? Que es el aumento de los costes de construcción junto con la escasez de suelo están generando unos costes de partida de la vivienda que solo pueden atacar el margen, la rentabilidad del promotor y en muchos casos inviabilizar económicamente el arranque de una promoción. Y eso es algo con lo que nos estamos enfrentando cada día más y en más sitios. En este primer semestre del año, Juanjo, ¿estás observando que estos costes de producción están pesando dentro del sector más de lo que se esperaba que pesaran en este año, en el año 2026? Muchísimo más. Nuestra empresa cumplió 50 años el año pasado. Nacimos como constructora. Y hemos vivido distintas épocas de bonanza y de crisis. Yo ahora estoy tan alarmado como que ni en las peores puntas de crisis o de bonanza he vivido una situación como la de ahora. Y es tremendamente preocupante porque se junta con la escasez de mano de obra, que es algo que hasta ahora no había entrado en juego, ¿no? O bien por... pues en la época de 2000 a 2005 pues, se hacían 600.000 casas al año en España. Ahora no se hacen ni 200.000 y sin embargo no hay mano de obra disponible para esas. Ese quizás sea entonces, otro de los cuellos de botella. Entonces sí que había mano de obra disponible en aquel momento, que ocurrió lo que ocurrió por la crisis, pero el gran problema también, que hablábamos del suelo finalista, pero esa falta de formación, falta de esa mano de obra en las nuevas promociones, puede ser también una alerta para que esas promociones, esa evolución en el tiempo no lleguen a tiempo. Es decir, se puede dilatar que esos procesos de creación de vivienda, de construcción de viviendas, se dilaten en el tiempo. ¿Te refieres a que si la escasez de mano de obra puede retrasar la ejecución? Sí, la ejecución. O sea, no solo retrasarlo, sino impedir que se empiece. Porque o bien por el lado del precio, es decir, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo muy simple, pero no es lo mismo que haya 10.000 electricistas que 100.000 electricistas disponibles, ¿no? El precio del electricista sube, pues así con todos los oficios. Hay una gran escasez y eso hace que los pocos que quedan pues fijen el precio. La competencia entre constructores o entre promotores por arrancar hace que suban también esos precios. Entonces es una carrera que te puede llevar, como decía antes, a hacer económicamente viable una promoción. Puede llegar ese caso. Yo estoy viendo casos de esos. Preocupante. Sí, para mí esto, porque hay tres elementos claves, ¿no? Que es el suelo, la construcción y el tiempo, sobre todo relacionado con la administración. Con el suelo, la Comunidad de Madrid, si hablamos de la Comunidad de Madrid, está tomando medidas, pero creo que en general sí hay una preocupación por aligerar los trámites de desarrollo de los suelos, sin atacar probablemente el problema de fondo, que sea que al final siempre hay unos informes técnicos que no dependen ya solo de la ley, sino de unos determinados funcionarios y de unas determinadas administraciones que hacen la vida por su cuenta y que no están sometidas a ningún plazo de contestación ni a ningún control. Y si no ponemos suelo en marcha no va a bajar, y si no ponemos medios para ordenar la inmigración y traer personal cualificado, preparado, pues no van a bajar. O sea, quiero decir, el panorama yo sí lo veo oscuro, como para conseguir que bajen los precios de la vivienda. Juanjo, si tuviéramos que poner unas medidas, porque estamos en todo ese balance de ese primer semestre del año, pero si tuviéramos que poner 3 medidas importantes para solventar el problema de la vivienda en España, ¿cuáles serían esas 3 medidas fundamentales y principales para el sector? Lo que me pides, hay miles de mentes pensando cómo hacer y no se da con la solución, así que lo que yo diga puede sonar muy simplista. Pero yo sí tengo 3 cosas concretas en la cabeza. Una, fundamental, que es la modificación de las leyes del suelo que se están haciendo, tienen que ir acompañadas de un silencio administrativo positivo. Si la vivienda es una emergencia generacional, como se está planteando, la administración tendrá que tomar ciertos riesgos. Este nivel de garantismo que nos hemos fijado
nosotros como latinos, pero también con la supervisión de Europa, nos está llevando al absurdo en la tramitación de licencias y de permisos de planeamiento. Y una forma de cortar eso es que haya silencio positivo, ¿no? Pues el silencio administrativo positivo. Quiere decirse que se le dé plazo al Canal de Isabel II, a Confederación, a Carreteras para contestar un expediente. Porque ahora es tan ridículo como que todos sabemos que un edificio no puede invadir un río. Entonces nadie plantea hacer un edificio en un río. Pero tienes que llevar a Confederación un plano con un edificio que no ocupa un río para que Confederación te diga que no lo ocupa, cuando en realidad no lo está ocupando, ya lo sabemos todos. Pero en ese proceso se puede tardar 2 años. Entonces, si la administración, por silencio, en un mes no te ha contestado, es positivo, el que lo haga vía declaración responsable, que es un mecanismo que se está aplicando ya en algunos procesos de licencias, pues que asuma el riesgo de lo que está haciendo. Pero que se deje empezar, porque si no, los procesos de 10, 12, 15 años para desarrollar el suelo, la inseguridad jurídica de que cualquier demanda te lo puede retrotraer al principio, pues hace que eso no se solucione. Y el otro tema, para mí fundamental, es mejorar la traída de trabajadores especializados. Ahora mismo el sector se está moviendo, las constructoras, los proveedores, hay personal disponible, sobre todo mercados iberoamericanos, de trabajadores que se podrían habilitar en España. El trámite es insufrible, es absurdo. Nosotros hemos tenido alguna iniciativa, pero por ejemplo, para traer 20 trabajadores tienes que depositar 1 millón de euros en una cuenta para garantizar que vas a poder pagarle. O sea, hay una serie de trabas administrativas que hace que eso sea inescalable, y eso hay que escalarlo, porque no lo vamos a resolver ni con formación de profesionales nacionales, ni porque no daría tiempo y porque hoy por hoy no hay candidatos. Entonces, esa sería la otra cuestión, agilizar los trámites. Estás diciendo 1 millón de euros para traer 20 trabajadores. Sí, porque tienes que acreditar una capacidad económica para que la administración sepa que vas a traer a gente que vas a poder pagar. Básicamente es eso. Sí. Oye, vosotros no encontráis con este problema en vuestra compañía. Hablábamos de que todos sois promotores, constructores. ¿Os estáis encontrando en el día a día con este problema? Sí, si no estaría tan preocupado. Cierto que nosotros tenemos la ventaja de tener constructora propia, que el gran potencial de nuestra constructora es la cartera de proveedores que hemos tenido durante estos últimos 50 años, que son elementos colaboradores, y nosotros pues trabajamos con empresas desde hace 30, 40 años, y por lo tanto tenemos una cartera bastante fiel. Eso alivia un poco el problema. Y luego, bueno, nosotros hacemos 1000 viviendas al año, pero escalar eso nos costaría mucho. Nos costaría ahora mismo. ¿Dónde hacéis estas viviendas, Juanjo? ¿Dónde estáis construyendo las viviendas ahora mismo? Nosotros tenemos 3 delegaciones abiertas, uno que es Madrid, o sea, centro, Madrid-Guadalajara. Nosotros somos originarios de allí, en el Corredor de Henares estamos construyendo mucho. Pamplona y Málaga. Tenemos Málaga capital, vivienda de protección pública y segunda residencia en costa. Y luego también tenemos una división internacional que está operando en Portugal, Rumanía y Bulgaria. Y ahí estamos haciendo también, pues eso, aproximadamente 500 viviendas al año, 600. ¿Es más fácil construir fuera de España que en España en este momento? Es más fácil construir... ¿Se necesitan menos licencias o aproximadamente las mismas? No sé si es más difícil en cuanto hablando de esos plazos burocráticos. Portugal es otro país complicado, es también muy burocrático, se tarda. Nuestra experiencia en Rumanía y en Bulgaria pues es bastante más ágil y sobre todo bastante más flexible. La ordenanza, que eso te facilita muchas cosas. Bueno, voy a saludar, Vamos a saludar al siguiente invitado que nos acompaña, es Jorge García, director general de Hansen en Iberia, en España y Portugal. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Vosotros os dedicáis, bueno, sois originarios, esta compañía nació, si no me equivoco, hace 100 años ya en Suiza. ¿Haciendo qué? 103 103 años.
hemos hecho el aniversario, los 100 años de la compañía se cumplieron en el año 23. Y originalmente, bueno, siempre ha estado ligada al acero. Originalmente en aquella época no era la ocupación actual que tenemos, que digamos que hablándolo de un modo sencillo, pues hacemos puertas, ventanas, fachadas, lo que son envolventes de edificio, normalmente acristaladas, y en aquel entonces eran tubos, digamos que de precisión, sobre todo dedicados a la industria del automóvil, que ese negocio se ha continuado durante todos estos años, y más recientemente hacia el tema aeronáutico, principalmente para la fabricación de aeronaves. Pero bueno, la ocupación nuestra es íntegramente el sector de la construcción, todo lo relativo a sistemas de carpintería de acero. Siempre hacemos de altas prestaciones. ¿Y en España presentes desde cuándo, Jorge? Desde el año 98. La empresa es suiza, como decimos, pero al tratarse de una multinacional que opera en los 5 continentes, este tipo de empresas yo creo que es una práctica extendida y que yo pienso que tiene bastante lógica. No funciona con personal propio, personal adscrito directamente a la empresa, sino que funciona con distribuidores locales, porque el modo de funcionamiento de España, de Portugal, o como se comentaba, ellos trabajan también en Rumanía, o imaginar en África o América, pues es totalmente diferente. Entonces, tiene lógica que sea personal propio el que haga los negocios localmente, ¿no? ¿El acero vuelve a ganar protagonismo en el mundo de la construcción? En el sector de la construcción, hablando de sostenibilidad en este momento. Sí. Digamos que hay varios factores, como en todo, ¿no?, que influyen en este repunte que está teniendo las carpinterías de acero. Uno de ellos la sostenibilidad, que es un caballo de batalla nuestro. El acero es un producto 100% reciclable. Y también un factor que es muy importante, porque no solamente está el hecho de la reciclabilidad, sino también el coste energético que tiene durante la fabricación del producto. Tiene un coste energético infinitamente inferior al del resto de materiales, como puede ser el aluminio o el PVC. Entonces, todos estos hechos que están sustentados por certificaciones visadas por laboratorios, cada vez más en los proyectos son requeridos ese tipo de documentación, y Janssen pues lo tiene todo lógicamente documentado, y eso te posibilita pues participar en muchos proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos participáis vosotros, Jorge, aquí en Bueno, España? pues ¿Más rehabilitación? ¿Más obra nueva? La rehabilitación es una tipología de proyecto que está bastante, donde estamos muy presentes. Digamos que edificios de los años 40, 50 empleaban ya acero en aquel momento. Lo que ocurre es que, bueno, pues las características técnicas que tenían en el producto pues eran las de, bueno, pues ventanas, puertas de hace 70, 80 años, ¿no?, que no tenían rotura térmica, digamos que no aislaban ni frente al calor o al frío, o frente al ruido o incluso el agua, ¿no? Ahora mismo hay entidades que se encargan de la protección patrimonial de edificios históricos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos más posibilidades de ejecutar el proyecto. No significa esto que solamente hagamos proyectos de rehabilitación, también hacemos obra nueva. El sector residencial, sobre todo en viviendas unifamiliares, tenemos bastante presencia, siempre de la mano de un arquitecto. Es muy complicado, estudiar arquitectura, es muy complicado que nosotros entremos en una obra directamente cuando el proyecto ya está realizado. Oye, ¿cómo está el mercado para vosotros aquí en España en este momento? ¿Cómo está el mercado en España en este momento para vosotros? Bueno, tú llevas de Iberia, España y Portugal. Sí. A ver, el mercado de Portugal es diferente. Portugal, bueno, es un mercado que digamos que tiene más recorrido todavía por transcurrir respecto al español. Yo llevo como director de la compañía desde el año 2015. Tenemos la suerte de que creo que fue salvo el año 17 o 18, que no recuerdo. Bueno, no crecimos, pero en estos 10 años estamos creciendo continuamente. El crecimiento de nuestro producto, yo creo que, bueno, viene de la mano, lógicamente, del nivel de construcción que haya, como
como es evidente, pero también viene dado de que nuestros clientes, que son los fabricantes de las puertas, ventanas, han incorporado maquinaria para fabricar el producto en los últimos 6-8 años. Hasta entonces se hacía de un modo bastante artesanal, lo cual repercutía en el precio. Y bueno, pues al tener precios excesivamente elevados, pues eso impedía nuestra participación en mucho proyecto. Ahora, por suerte, ese obstáculo se ha superado, con lo cual, pues bueno, estamos participando bastante. Juan José ha comentado ahora mismo pues todas las dificultades que hay a nivel de contratación de personal, a nivel de tramitación de licencias, es cierto, nosotros, aunque no de un modo directo, porque digamos que en lo que son los agentes que intervienen dentro de la construcción, nosotros no instalamos directamente. Nosotros hay un escalón intermedio que son nuestros clientes, que son los metalistas, los que fabrican e instalan, y ellos sí que sufren directamente estos contratiempos, ¿no?, de contratación de personal o de retraso en las obras. Nosotros vemos un poco como el que decimos, bueno, esta obra que iba todo en marcha, ¿qué pasa? Que el pedido no entra, que se nos va retrasando, ¿no? Bueno, es un hecho que es cierto que genera preocupación, pero por otro lado también, al menos en lo que a nosotros nos respecta, el volumen de proyectos en el cual participamos está incrementando. Estamos tranquilos a ese respecto. Bueno, ahora vamos a ir a los premios, pero vuelvo aquí porque estabas poniendo sobre la mesa un tema además importante. Con Sergio hablábamos de esos costes y yo no sé cómo está influyendo ese aumento de los costes, quizá de la construcción, en esas reclamaciones dentro del mercado asegurador inmobiliario. ¿Cómo está? Bueno, ¿Cómo está incidiendo? Los costes del seguro en principio van por la siniestralidad, ¿vale? Entonces, si la siniestralidad en construcción se mantiene en los parámetros normales, yo no creo que sea un factor de suma en lo que es la construcción. Creo que los precios del tema de seguros se han mantenido bastante estables. Salvo en lo que he comentado antes, de que surgen nuevas coberturas y que entendemos que desde el sector asegurador tenemos que hacer una labor de lanzar un mensaje de conocimiento, ¿no?, de formación hacia los promotores y hacia los agentes inmobiliarios, para que vean que el seguro no es un gasto, sino que es una inversión y que el retorno viene por esa garantía, ¿no? De hecho, hay multitud de cosas que han comentado en la mesa que la solución podría ser un seguro. Por ejemplo, lo que ha comentado él del 1.000.000 de euros que le exigen, se podría hacer a través de un seguro de caución, que simplemente lo que hace el seguro de caución, que es como un aval, es garantizar que eso se va a cumplir, ¿no? Digamos, está avalando y no tiene por qué eso, digamos, el promotor desembolsar o ignorar ese 1.000.000 de euros, ¿no? Simplemente pagaría una prima y sería la... Es mucho dinero, 1.000.000 de euros. Sí, es mucho dinero. Yo me he quedado también sorprendido, desconocía, pero bueno, o sea, hay fórmulas financieras que pueden ayudar a resolver el problema dando las mismas garantías que ahora mismo exigen, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues simplemente yo creo que todo eso con una buena formación y un buen conocimiento de las soluciones que se podrían dar desde el mercado financiero, en este caso la parte de seguro, pues es importante, ¿no? Pero los seguros no es un factor que influya en exceso. Y la siniestralidad en el sector de la construcción se está manteniendo conocida y estable a lo largo de los últimos años. No hay un periodo, o sea, no o sea, más o menos las estadísticas funcionan y es estable. Es un sector de alto riesgo porque hay fallecimientos, porque efectivamente es un trabajo físico, ¿no? Pero bueno, son signos puntuales que eso está perfectamente calibrado desde el punto de vista actuarial, asegurador y las primas están ahí, ¿no? Si hubo, por ejemplo, en el seguro impago de alquiler, que nosotros somos líderes en el tema, cuando hubo la pandemia, sí hubo un repunte y la siniestralidad se nos fue al 180% durante un par de años, porque, bueno, efectivamente hubo mucho impago y hubo ahí un cataclismo, ¿no? Pero bueno, para eso están las aseguradoras y por eso es importante
ir a una garantía aseguradora y no a otro tipo de garantías, ¿no? Que te prometen un pago, ¿no? Porque cuando viene la siniestralidad de verdad, pues tienes que tener la solvencia de una compañía de seguro que esté supervisada y cuya solvencia esté garantizada por la Dirección General de Seguros, ¿no? Te quería preguntar también por el tema de los agentes inmobiliarios, porque también necesitan proteger Sí, lo su hemos actividad. comentado Lo estamos antes. comentando. ¿Qué importancia tienen también esos seguros de responsabilidad civil profesional, los de caución o los de impago en alquiler en el mercado actual, Sí. Sergio? Bueno, yo aquí, si Ana no, que es la profesional, no me corrige, dividiría yo en dos tipos de seguros, ¿no? Los que son necesarios para la actividad y son necesarios para como comentaba Ana, de dar una garantía al consumidor, pero yo también añadiría una garantía al propio agente inmobiliario, ¿vale? Que serían la RC profesional, es decir, los daños a terceros que tu labor en la actuación de la intermediación o el asesoramiento inmobiliario produzca, ¿eh? O el segundo, que es el seguro de caución, que son esas cantidades entregadas a cuenta, que tú compras un piso o un alquiler y a lo mejor le estás dando una señal de 30.000 euros al agente inmobiliario, ¿no? Entonces es verdad que son pocas veces las que pasa, pero a mí me constan casos. Y nosotros, por ejemplo, en plan de protección de alquiler, que es una plataforma, ¿no? Que vendemos esos seguros, esa parte de seguro operativo, incluso damos un certificado a nuestro agente inmobiliario diciendo esta agencia inmobiliaria dispone de un seguro caución hasta 30.000 euros, 40, en fin, el límite para que él lo tenga, o sea, la agente inmobiliaria lo tenga puesto ahí y la persona tranquilamente pueda desembolsar esa cantidad sabiendo que no va a pasar nada. Porque el cliente y el consumidor podría reclamar esa certificación en un momento determinado, ¿no? ¿O no? En principio, no solo hay algunas comunidades que sí exigen el tema. En Barcelona me parece que Sí. se exige el caución. Esto Ahí, va un Ana. poco, sí, va un poco con el registro obligatorio. Hay comunidades autónomas como Cataluña, Valencia y ahora mismo Andalucía, que me imagino que lo exigen. La idea es, cuando el registro en Madrid sea obligatorio, lo podrán exigir. Ahora mismo es que no hay ninguna obligatoriedad. O sea, si tenemos responsabilidad civil o tenemos caución, es porque queremos tenerlo o porque queremos dar un sello de calidad cara a un consumidor, o bueno, Claro. porque quieres trabajar mejor y dar esa confianza. Pero en realidad cualquier agente inmobiliario que está ahora mismo en la calle no tiene la obligación de tener ningún tipo de seguro, ni nada tampoco, ni Nada. ningún tipo de formación, Da- ni nada. Ese es un poco el riesgo que yo veo en el mercado ahora mismo. Más que es un mercado muy atomizado, el tamaño de las agencias normalmente es bastante pequeñita y entonces por eso. Nosotros trabajamos con cerca de 1.700 inmobiliarias a nivel nacional y efectivamente un poco nosotros buscamos también esa agencia inmobiliaria profesional, porque también es la que nos da garantía de que los inquilinos que nos presentan pues ya llevan, digamos, cierto filtro por parte del profesional, ¿no? Entonces yo ahí estoy de acuerdo con Ana que la profesionalización del sector es algo que está ocurriendo en todos los sectores y que en el inmobiliario no debe ser menos. Y la segunda parte de los seguros son aquellos que nosotros llamamos los que le ayudan a vender más a la agente inmobiliaria. Ahí pues está el seguro impago alquiler, que nosotros vendemos a través de nuestra plataforma plan de protección de alquiler.com. Bueno, es que llevamos más de 15 años, bueno, no sé, ya son unos números, no sé cuántas, 70.000 pólizas habremos hecho a lo largo de nuestra Has historia. perdido la cuenta así ya. que Tantos por años ahí, haciendo y en la web trabajando. creo que hay un contador de no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, al final eso sí ayuda a la inmobiliaria a vender más, ¿no? Porque cuando tiene un activo, lo que la garantía que también esa profesionalidad le está dando al propietario, es decirle, oye, ha pasado un filtro, digamos que nosotros siempre decimos que el agente inmobiliario no debe ser un mero enseñapisos, sino que tiene que aportar valor, ¿no? Entonces, cuando actúa, aunque sea a través de nuestra plataforma, pues va a ir con un mensaje de, oye, ha pasado un filtro, es inquilino asegurable, nosotros damos un certificado de asegurabilidad, por tanto, puede, y tenemos una cobertura además que si hay desahucio, pagamos una mensualidad al propietario para que dentro de nuestra agencia le busque un nuevo inquilino, ¿no? Independientemente de pagarle los 12 meses o lo que haya contratado de pago de alquiler, todos los gastos jurídicos y demás,
le pagamos una mensualidad más para que vaya a la inmobiliaria como diciendo, oye, si nos hemos equivocado en el scoring, no te preocupes, que aparte de parte de la indemnización de impago y de gastos de desahucio, te vamos a buscar otro nuevo inquilino por haber fallado, digamos, Ujú. y esa indemnización es una mensualidad que volvemos a pagar a la inmobiliaria para que le busque. ¿Y cuánto estamos aprendiendo contigo, Sergio? Es que van a hacer un curso casi. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero quiero, Ana, porque tienes los micrófonos para hablar Sí, un poco, a de ver, al tu hilo de lo que objetivo está también, comentando, como presidenta, pero a lo que sí, está diciendo Sergio, sí. claro, a lo que está diciendo Sergio sobre el tema del seguro, puede ser una razón para nosotros para vender más, pero esto también está provocado por estas normas absurdas, igual que comentaba Juanjo, Ujú. la propia ley de la vivienda, la vulnerabilidad de los inquilinos, etcétera. Son normas que para mi gusto no se entienden porque estás trasladando la responsabilidad que debería de tener el Estado de alguna forma al propietario, porque el propietario se tiene que hacer cargo de una persona que se declara vulnerable. No lo entiendo. Y aparte la imposibilidad casi de sacar a esa persona de esa vivienda. Entonces, por eso los seguros ahora mismo tienen algo más de sentido. No debería, porque antes el porcentaje de impagos, y corrígeme si me equivoco, pero era bajo, de impagos de alquiler. Aunque la gente creyera que era muy alto, no era muy alto. Ha subido, subió a causa de la pandemia y subió también porque estas leyes, digamos, permiten de alguna forma que los inquilinos, pues hombre, se aprovechen de una situación que no debería de ser así. Ujú. Y efectivamente nosotros proponemos, sobre todo para que un propietario que tiene muchísimo miedo de sacar su casa en alquiler, una de los argumentos que le damos o una de las posibles protecciones, oye, pues haz un seguro, te va a costar media mensualidad aproximadamente, pero es una cosa buena para que al menos tú puedas dormir tranquilo, ¿de acuerdo? Pero también o sea, por decirlo en alto, creo que todo esto está derivado de unas normas que no están bien planteadas, como la Ujú. ley de la vivienda del Ujú. 2023, Ujú. en mi opinión. Bueno, 3 objetivos como presidenta. Vale. Te dejo los micrófonos, para Bueno. que dentro de un año te llamamos para que a Venga, ver si se han genial. cumplido. Venga, A ver, 3 objetivos. Bueno, uno de ellos es crecer. Hemos crecido bastante sí. y la idea es seguir creciendo. El mercado, como he dicho, está muy atomizado y hay decenas de miles de agencias inmobiliarias y somos muy pocos para lo que deberíamos de ser. Entonces, el objetivo no lo voy a conseguir, pero el no ver no agencias en los anuncios de idealistas sería un objetivo maravilloso. Por supuesto, la profesionalización del sector vía formación y el registro obligatorio. Ahí estamos pidiéndolo desde hace muchos años y el registro obligatorio de agentes para, sobre todo, la protección del consumidor. Eso es. Pues Esos son los 3 que son un poquito, ¿no? De retos importantes Son para el importantes. futuro. Sergio, el sector del seguro, hablando del sector inmobiliario, ¿cuáles son esas tendencias que pueden llegar en el futuro hablando de seguros? Porque estáis constantemente analizando el sector y entiendo que cada año que pasa, bueno, se asegura más todo. No sé si es Sí. que queda algún seguro por pensar y por asegurar, no lo sé si queda alguno. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues mira, nosotros tenemos un proyecto que llevamos persiguiendo mucho tiempo, muy complicado, pero bueno, una de las cosas que nosotros ayudamos a las agencias inmobiliarias es a vender más alquileres y nos planteamos cómo vender más compraventa, ¿no? Porque hay muchas inmobiliarias que venden compraventa porque realmente es lo que les resulta como más beneficioso, ¿no? En cuanto a ingresos, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer a través de un seguro que se llama alta calidad hipotecaria, es juntarnos con una entidad financiera. Este modelo no es que lo hayamos inventado, está vigente en Canadá. En Canadá no hubo crisis inmobiliaria porque había 2 entidades que revisaban la hipoteca. Una era la financiación, o sea, la entidad bancaria, y la otra era un seguro de alta calidad hipotecaria, se llama, que lo que hace es cubrir la parte del 20% que normalmente se exige que tiene que aportar el propietario,
¿vale? O sea, Ujú. cuando tú coges una hipoteca, normalmente si es vivienda habitual, te dan el 80%, pero el 20% más gasto lo tienes que tenerlo tú Aportar cada ahorrado. uno. Ujú. Entonces, hay perfiles que son muy solventes, pero que no tienen ahorrados 60 o 80 mil euros para aportarlos, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer, para ayudar a las inmobiliarias a vender más, una hipoteca 100%, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tú aportas una garantía, que es una cobertura de seguros, y te juntas con una financiera de tal manera Ujú. que el banco puede aportar esa garantía en ese 20%, ¿no? Que digamos que la compañía de seguros está diciendo que si hay impago, ellos van a aportarlo, ¿vale? Y el beneficio realmente va por la ley hipotecaria, porque, o sea, los bancos no es que den el 80% por una cuestión de riesgo, porque hay perfiles muy solventes Que tampoco se lo dan. Sí. efectivamente, lo dan porque tienen que dotar una provisión, ¿vale? O sea, si dan una hipoteca al 80%, imagina que dota una provisión de reservas, es como decir, oye, yo voy a dar 100.000 euros, pero 20.000 lo tengo que reservar por si acaso, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, si dan el 80%, tienen 20.000, pero si dan 100.000 euros, o sea, el 100% de la hipoteca, la reserva a lo mejor se le multiplica a 40.000, ¿no? Al Ujú. doble, ¿no? Entonces, eso impacta directamente en su solvencia y por eso no dan el 100% de la hipoteca, porque su solvencia se ve lastada porque el incremento de la reserva se multiplica, ¿vale? Ujú. Pero la ley hipotecaria te dice que si aportas una garantía, ¿vale? En este caso aseguradora, no te habla de garantía aseguradora propiamente dicho, sino te habla de garantía, esa reserva que tienen que aportar el banco se puede quedar en la del 80%, ¿no? Con lo cual al final el banco está dando el 100%, pero reserva capital sobre el, como antes, al 80%. Ujú. Eso sería pues un proyecto que tenemos en mente, Alta calidad hipotecaria. hipotecaria. Y esto hay que apuntárselo, ¿eh? Hay que apuntárselo. Antes de que nos marchemos, que nos queda Lo poquita. lanzo por si hay una entidad financiera que, Aún a lo mejor quiera nos están hablar. escuchando, nunca se sabe, ¿eh? Todo puede ser. Que recoja el guante ahí. Antes de marcharnos quería, porque decíamos, tenemos previstos unos premios en el mes de octubre que organiza Janssen. Primeros premios que se van a celebrar en Barcelona para reconocer exactamente qué. Pues Jorge. efectivamente son los primeros premios del mundo de la carpintería de acero. Sobre todo lo que queremos reconocer es la labor de los arquitectos. Pues es un modo de agradecerles su ayuda, su colaboración para ejecutar los proyectos bueno, pues que tenemos el gusto de participar. Tendrá carácter bienal. Así. Bienal y 3 categorías. Una le llamamos emergentes, son arquitectos de menos de 40 años. Otra categoría es gran proyecto. Y otra le llamamos soluciones especiales, soluciones ingeniosas, porque el acero te permite hacer soluciones fuera de lo estándar. Entonces son esas 3 categorías que están dotadas económicamente. Desde aquí, bueno, animo a los arquitectos que no se hayan inscrito Porque y que hayan... se pueden inscribir todavía. Sí, Hay hasta plazo. el día 15 ¿Sí? de julio 15 todavía de está julio. vigente Vale, todavía la tienen inscripción. unos días. Queda poquito, pero Sí, bueno, poquito, queda una semana, ¿no? Sí, Bueno, pues sí, que se sí. apunte y que echen un vistacito, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues claro ahí que los sí. invitamos. Sí, sí. Pues gracias, Jorge, por acompañarnos. Juan José Cercadillo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, tenerlos aquí hablando. Ana, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Que espero que nos sigas contando todos esos objetivos, Sí, cómo estáis a ver si voy trabajando. cumpliendo. Claro, seguir cumpliendo. Es la idea. Ahora un poquito de descansar. Y Sergio, Gracias. seguiremos hablando. Sí, claro. Alta calidad hipotecaria. Esto me lo he apuntado, ¿eh? Lo voy a mirar. Gracias. Hasta el próximo día. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana aquí con otra nueva edición de Intereconomía Inmobiliaria a partir de las 11 de la mañana.